no murieron. Hasta Jesús murió. Pastor, vamos a recibir una buena palabra en este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Quiero orar a Dios para que esta mañana nos hable, nosotros podamos disponer nuestros corazones para entender su palabra. Yo al momento de preparar el mensaje pensé en que somos salvos por la misericordia de Dios, que somos salvos por la fidelidad de Dios, que no hay méritos algunos en nosotros para alcanzar ese honor, ese privilegio de poder decir que somos salvos. No es cualquier cosa decir soy salvo. Es algo muy profundo. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Yo le pregunto, ¿qué usted entiende que usted ha puesto en ese versículo o que usted tiene que poner para decir soy salvo? Lo leo otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Ahí no hay nada suyo. Todo es del Señor. Y el versículo 9 dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obra. Y qué bueno que Dios nos quiso dejar incrustado ese verso de que no es por obra, porque ustedes saben que nosotros los seres humanos nos gusta demasiado sobresalir en todas las cosas. Y aunque usted no lo crea, todos somos muy egoístas. Todos somos pretenciosos. Todo el ser humano es así. Porque vinimos así. Yo siempre digo, vinimos medio dañados de fábrica. De acuerdo con la palabra de Dios, la salvación es obtenida por el hombre por pura gracia, por medio de la fe en la persona de Cristo. Y eso está contenido en la palabra de tal forma que solo con la palabra el incrédulo puede llegar a conocer su salvación en Cristo. Las obras del hombre son insuficientes para la salvación. Son incapaces de salvar al hombre sus obras, porque todas nuestras obras y facultades están afectadas por el pecado. Y la única obra necesaria es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay que entender que nuestras obras no nos pueden salvar. No podemos ver la maldad de nuestros corazones. No lo vemos. Somos incapaces de ver la maldad
que hay en nosotros. La Biblia dice, mantengan ese hombre viejo dormido para que no despierte, porque es como un volcán. Y a veces cuando despierta, cualquiera quiere estar lejos de nosotros. Aún después de haber sido salvado, el hombre tiene una incapacidad para ver las cosas como son. Aún después de salvado. Ahora bien, hemos visto que para ser salvos solamente es necesario la obra de Cristo en la cruz. De ahí que hacemos poco cuando solo venimos al templo, cuando no nos involucramos en una adoración profunda y en un reconocimiento de nuestro Señor en todo momento de nuestra vida. Ahora bien, muchos han creído que como las obras no tienen ninguna función en la salvación, las obras no tienen ninguna función en la salvación, muchos piensan que las obras no tienen ninguna relación con la vida del creyente. Y lo voy a repetir. Muchos han creído que como las obras no tienen ninguna función en la salvación, en tu salvación, muchos piensan que las obras no tienen ningún rol en la vida del creyente. Y eso no es así. Las obras en la vida del creyente son las que activan la fe que tú puedas tener. Dos cosas el apóstol Santiago nos quiere dejar establecido en esta mañana en su carta. Y en el capítulo 2, este apóstol está abordando el hecho de que muchas personas en la iglesia a la que él estaba escribiendo tenían un favoritismo hacia aquellas personas que no tenían riquezas, en perjuicio de los pobres, como le decía él. Y el apóstol señala que la fe verdadera es mostrada en obras de bien. La fe verdadera es mostrada en obras de bien. Y él insistía, el apóstol insistía en que una fe sin obra está. No sé si estamos de acuerdo con el apóstol. Ese no es el punto de que estemos o no. Es la palabra de Dios, es una carta que aunque en un momento dado encontró personas que se opusieron a que fuera incluida en el canon bíblico, lo cierto es que Dios sabía que nosotros necesitábamos una carta así. Porque entiendo que una carta así es como poner un freno al desenfreno, que nosotros como hijos de Dios podamos experimentar en un momento dado. Aún sabiendo nosotros que nuestras obras no pueden contribuir, muchas veces nos envanecemos y hasta somos capaces de decir que tal o cual cosa la hemos hecho nosotros, cuando en realidad nunca somos capaces de hacer nada y solo Dios hace todo lo que en la vida de nosotros ocurre, y todo aquello que nosotros somos, podemos hacer, lo hace Dios.
No lo haces tú, lo haces Dios. Por eso dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Y a veces tendemos a no cuidarnos en este sentido. La razón por la que el apóstol Santiago dice, todo esto es para que entiendan por las Escrituras que nuestro Señor derramó su sangre por nosotros para darnos vida. Y ahora, a partir de su muerte, somos una nueva criatura. Tenemos una mente nueva. Tenemos un corazón nuevo. Tenemos que cada día bregar con eso que nos marca, con esa señal que tenemos. Tenemos la señal de Jesucristo, porque la Biblia dice que al momento de venir al conocimiento de Él, o mejor dicho, al momento en que Él nos trae, nos sella, nos hace una señal y nos diferencia con relación a los demás. Al tener un corazón nuevo, al tener una mente nueva, entonces el apóstol considera que nadie puede reaccionar según la carne. Que nadie puede reaccionar según lo natural. Y entonces dice el apóstol, no pueden reaccionar de la misma forma como si no tuvieran a Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Santiago 2:15 al 26. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Muchas veces estas escrituras se nos van de las manos y del entendimiento. Y el apóstol dice, ¿de qué sirve que tú me digas Dios te bendiga? ¿En qué contribuye que tú me digas Dios te bendiga si me ve en la necesidad y no haces nada? Entendamos al apóstol. Veamos el siguiente versículo 17 de esa carta. Alabado sea el Señor. Santiago estaba muy preocupado porque algunos que decían tener fe tenían acciones que no eran respaldadas con la fe que decían tener. Él estaba altamente preocupado porque él no veía eso. Y él sabía lo que estaba diciendo porque este hombre supo no creer en Jesús, que era su hermano cuando estuvo aquí en la tierra. Santiago no creía, era hermano de Jesús. La Biblia dice era medio hermano de Jesús. Y no creía en Jesús cuando Jesús estuvo aquí. Entonces, él sabía lo que era el hacer sisat. Claro está que luego fue pastor de una iglesia en Jerusalén. Fue un pastor de una gran iglesia. Fue un hombre que pudo pararse en dos pies para mostrar a Cristo, aquel en el cual él no creyó en un momento dado. Esta es una carta sumamente práctica, hermanos. La carta de Santiago es sumamente práctica, que trata de definir tu fe cristiana en el diario vivir.
en el día a día. En lo que ya ha pasado de este domingo, en lo que tenemos al frente y en lo que va a ser. En el día a día, la carta de Santiago es una carta que nos lleva, o por lo menos pretende llevarnos a esta gran realidad de que nosotros tenemos que mostrar nuestra fe en Cristo. Que no es posible que solamente nosotros digamos, creemos, soy creyente, soy evangélico, que ande con mi Biblia bajo el brazo, que diga creo en Dios, no es suficiente. Santiago quiere dejar claramente establecido que si vamos a llamarnos cristianos, debemos parecernos a Cristo. Si vamos a llamarnos cristianos, debemos parecernos a Cristo. El interés de esta carta de Santiago no es más que relacionar la fe con las obras. La fe con las... Ese es su interés. Y en un momento dado él dijo, la verdadera religión es aquella donde podemos cuidar al huérfano y a las viudas. Y en un momento dado dijo también, no sean oidores olvidadizos, sean hacedores de la palabra. Y él comienza ese versículo 15 con una pregunta interesante. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obra? ¿De qué le sirve? ¿De qué me sirve a mí decir que tengo fe si no tengo obra? Y ahí es donde nosotros entonces decimos, no, pero espérate, no es por fe. No es por fe la salvación, no es por obras, perdón, no es por obras. Por eso es posible que Santiago esté equivocado cuando dice de qué me vale decir que tengo fe si no tengo obra. Por eso decía ahorita que el tema no es que Santiago esté hablando de salvación acá. Él lo que está tratando de enseñarnos es, si somos salvos, si tenemos fe, voy a decir esto, tenemos que ser diferentes al diablo. Sonó duro. Si digo que creo, tengo que ser diferente al diablo. La Biblia dice que el diablo cree. Es más, en un momento dado le llamó al Señor Altísimo. En un momento dado le rogó al Señor. Ay, no nos tire para el abismo. No nos tire, mejor déjanos aquí, no nos tire. La Biblia dice que hasta los diablos, los demonios, creen. Si nosotros nos vamos a llamar cristianos, debemos ser diferentes. Es como decir, si tú dices que tienes fe, pero yo no veo tu fe en acción, por tanto no es una fe verdadera. Y si no es una fe verdadera, no puede salvar. Segunda pregunta que hace él. ¿Acaso podrá salvarnos esa fe? La fe que no se puede ver. Eso dice Santiago. ¿Acaso podrá salvarnos esa fe que tú dices que tienes,
Porque tú dices que tú eres cristiano. ¿Acaso te puede salvar esa fe que no se puede ver? Complicado, hermanos. Para Santiago la fe tiene que verse. No sé cuántos están de acuerdo con él. No sé cuántos estamos de acuerdo con él. Que la fe tiene que verse. Si un hermano o una hermana está desnudo y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense, coman hasta quedar saciados, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esa fe? Decía Santiago, ¿de qué sirve? Para Santiago, la insensibilidad mostrada por ese hermano ante la necesidad del otro es la evidencia de que no tiene una fe que lo haya salvado. Él puede llamarse cristiano, pero él niega a Cristo. Él le dice que se vayan en paz, pero el hermano que no tiene que comer, que no tiene que vestir, no puede irse en paz. ¿Cómo se va a ir en paz? A veces aquí a la iglesia se nos aparecen personas con necesidades. Y como a veces lo hacen reiterativamente y se aparecen sin avisar y sin nada, uno tiende a... Entonces a veces el pastor me encuentra, no, ahí está el hermano. El pastor me dice, dele. No importa, dele. Dele. Y hay que darle. Hay que darle, hermano. Y eso es obra. Eso es obra. Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo dijo, estuve enfermo, estuve preso, estuve desnudo. ¿Cuándo fue eso? En cuanto no lo hiciste con aquellos muy pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Santiago entiende que no podemos tener un cuarto lleno de ropa y tener hermano en necesidad. Y entonces somos capaces de decirle, vete en paz. Si alguien lo hace para Santiago, no es salvo. Para Santiago. El apóstol Juan pensaba igualito que Santiago. No solo Santiago. El apóstol Juan y con él otros pensaban exactamente igual que Santiago. Y el apóstol Juan, que fue un hombre que anduvo con Jesús, que fue un hombre que creyó en Jesús, que fue un hombre que caminó con Jesús, dice en 1 Juan 3, 17 y 18. Si alguien, esto lo dice Juan, nos salimos de Santiago, 1 Juan 3, 17 y 18. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Eso lo dijo el apóstol Juan, no Santiago. Yo no sé qué diferencia podemos establecer en ambos, pero yo lo veo igual. ¿Cómo puedo decir que el amor de Dios está en mí, que soy cristiano, que soy creyente, si hago eso que dice Juan? Versículo 18, queridos hijos, no amemos de palabras, ni de labios para afuera, sino amemos con hecho y verdad.
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La misma pregunta de Santiago. La misma pregunta. Enséñame tu fe. ¿Cómo tú puedes decir si no me la muestras? ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en ti? En otras palabras, ¿cómo se puede decir que eres cristiano? Estoy hablando lo que dijo Juan y lo que dijo Santiago. Ahora bien, Jesús, ¿qué dijo Jesús? No seamos como los fariseos que dicen y no hacen. Esto lo dijo Jesús. No seamos como los fariseos que dicen y no hacen. A mí al menos a veces me sorprende que digo voy a hacer y no hago. No sé a usted. Lo mismo que dijo Santiago, dice Juan. Jesús repite algo parecido. De hecho, Jesús dijo, por tu fruto. Esa es también dura. O sea, no se trata de que yo diga, yo soy. Mi iglesia es buena nueva, y uno a veces... Si nosotros tomamos como parámetro esta carta de Santiago, esto que dice Juan, ¿sabes? Nuestras respuestas a nuestros hermanos y a la gente con la que nos relacionemos será diferente en todo el sentido de la vida. Y tú podrás alcanzar, y yo podré alcanzar, la paz que Dios dice que debo tener. Si yo me mantengo practicando lo que la palabra de Dios dice. Mire que dice Gálatas 6:10. Dice el apóstol Pablo, otro. Aparte de Jesús, de Juan, Santiago. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién? ¿Ustedes creen que ahí incluye a los que no son cristianos? A todos. A todos. Para que cuando vayamos por un semáforo y alguien se nos pare y nos diga, sepamos. Yo siempre digo, a veces no es tú hacer o no hacer. A veces es tú estar consciente de lo que estás haciendo. Porque la realidad es que todos pecamos muchas veces. Ahora, estar consciente de que tengo que mostrar en lo que digo que creo. Que no es posible que a mí me digan, ese no es baúl de nadie, ese todo lo tira. Que no es posible que yo diga, trapeó conmigo. Que no es posible que alguien pueda decir, no te le acerques. No es posible. Porque entonces el apóstol nos está diciendo esta mañana, tienes que mostrar, tiene que verse. No es posible, pues entonces es muy fácil. ¿O ustedes no creen que hay mucha gente que nunca, que son a veces ateos y también dicen que creen? De hecho, miren lo que la palabra dice con eso del enemigo, que también él cree y que también tiembla. Tal vez nosotros creemos y no temblamos. Porque nuestro nivel de temor es tan pequeño que no sentimos nada. Y podemos entender que creer en Dios es cualquier cosa. Cuando un hermano me dice, hermano, ¿cómo está? Yo le pregunto, ¿cómo está? Ay, aquí esperando en el Señor. Hermano, ¿cómo está? Esperando en el Señor. Porque no, ¿qué dice la Biblia? Sobre esperar en el Señor. Que no desmayan los que esperan en el Señor. No desmayan. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que cada día marchar
adelante sabiendo que tenemos un Dios de poder que nos ha salvado con propósitos. Por eso es que Santiago dice, lo que Dios ha hecho es tan grande que tenemos que mostrarlo. Que se tiene que ver en ti, en mí, se tiene que ver que somos creyentes en Cristo. Se tiene que ver, hermanos. Hasta en el caminar se tiene que ver. En el vestir se tiene que ver. En tus reacciones se tiene que ver. A eso es que se refiere Santiago cuando dice la fe sin obra es muerta. Él no está negando. No. Santiago no está negando. Tampoco Juan está negando. No. Pero nosotros tenemos que entender esto. Que la palabra de Dios es sumamente clara para decirnos, tiene que mostrar en lo que tú crees. Que tus amigos con los cuales te juntas tienen que ver que eres cristiano. Sin decirlo, no tiene que decirlo. Lo muestra. No le habla igual, no habla igual que ellos. No piensa igual que ellos. No actúa igual que ellos. Ayer me mandaron un video de un accidente donde un motorista le pasó por el lado a una jipeta y la rayó. Le rayó la jipeta. Y el conductor de la jipeta se para y le dice, oye, me guayaste la jipeta. Sí. Bueno, vámonos a arreglar aquí. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo no tengo ni un centavo para yo pagarte. Dice, pero te metiste mal. Te metiste mal. Y ahora tengo yo el vehículo dañado. Y tú te vas. ¿Saben lo que hizo el conductor? Tal vez muchos cristianos lo celebran. Agarró una soga, amarró el motor, se la pegó de la jipeta y arrancó con el motor a rastro hasta que llegó a su casa. Ya ustedes saben lo que quedó del motor. Tal vez, de hecho, el que me lo contó un cristiano que después me lo mandó. Celebró. Así es que se hace. Eso es una realidad, hermano. Así es que se hace. Si todos hiciéramos así, nacido en el Evangelio ese muchacho. Si todos fuéramos así, hiciéramos eso, menos imprudencia cometerían los motores. Hermanos, en la parábola del buen samaritano, ¿saben qué pasó en la parábola del buen samaritano? Recuerden lo que pasó. Los cristianos se comportaron como no creyentes. Los cristianos se comportaron como no creyentes. Llámese los levitas, llámese el sacerdote que pasó y vio la necesidad y siguió de largo. Entonces, el que no era creyente se comportó como cristiano. Entonces, uno tiene que concluir, ¿verdad? En que somos tal vez un motivo de oración para que cada día el Señor nos ayude a nosotros poder mostrar aquello de lo cual nosotros decimos que creemos. Porque hay una gran realidad. Mucha gente dice, amo a Cristo, pero no amo a los cristianos. Hay un personaje muy famoso que dice eso, lo dejó establecido en un libro. Me gusta Jesucristo, pero no me gustan los cristianos. A alguien famoso le estoy diciendo. Yo porque no quiero decir el nombre.
Pero es así, hermano. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos cuando alguien no quiera acercarse a nosotros. Nosotros tenemos que hacer si es posible, un súper esfuerzo para cambiar una serie de cosas, de debilidades, de limitaciones que nosotros tenemos, que venimos arrastrando. Lo cierto es que venimos arrastrando una serie de cosas y se nos pega y no hay forma de nosotros liberarnos de esas cosas. Y tampoco hacemos nada para liberarnos de esas cosas. Tú estás llamado y yo estoy llamado a mostrar la fe que digo tener. Esa es la realidad, hermanos. Conozco un hermano que vivió una vida desastrosa, muy desastrosa, y se convirtió al Señor. Y llamó a sus hijos: vengan acá, mis hijos. Yo les quiero pedir perdón porque yo anduve así. Y uno a uno le pidió perdón a todos y luego uno a uno le pidió perdón. Y algunos él se dio cuenta que habían copiado el mismo modelo de él, lo habían copiado porque los hijos son así. Los hijos copian. Por eso es que si en tu casa tú no muestras la obra de Dios y tú te pones a gritarle a tus hijos, a tu familia, a gritarle, tú no estás mostrando a Cristo. Y eso se replica. Después pasa exactamente lo mismo. Y tenemos que cuidarnos de estas cosas. Santiago dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Estupendo. También los demonios creen lo mismo. Es por fe en Cristo que nosotros podemos llegar a donde se supone que vamos a llegar. Me gusta eso de Rahab la ramera. Con Rahab la ramera pasó algo impresionante. Todo el mundo dice Rahab la ramera, pero nadie se detiene a leer lo que dice Josué 2:11 sobre Rahab la ramera. Ojalá me lo puedan conseguir. Josué 2:11, para que veamos lo que originó en esta mujer que ella pudiera alcanzar ser salva. Mire lo que dice ahí. Por eso estamos todos, dice esta palabra, por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Y hablaba con los espías que fueron. Yo sé, oiga la declaración de esa mujer. Yo sé que el Señor, su Dios, es Dios arriba. Eso dijo Rahab. Y ella respaldó eso. ¿Cómo lo respaldó? Piensen cómo lo respaldó. Lo respaldó salvando la vida de los que fueron a averiguar la tierra. Eso hizo, respaldó. Es más, Abraham respaldó su fe entregando a su muchacho. ¿Ven cómo es la cosa? Pero es más, Abraham en Génesis 15:6, mire qué fue lo que realmente Abraham le dio la seguridad de la salvación. Porque dice: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. La justicia de Dios la traspasó a Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso Abraham no tuvo problema cuando hay que entregar al muchacho, pues entrego al muchacho. Y fue justo por eso que dice ahí. Entregar al muchacho sencillamente fue un acto donde él pudo mostrar. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Es el único puntico con Santiago en el 2:24. Porque ciertamente Dios es que te justifica. Dios es el que te sana. Dios es el que te salva.
Pero no podemos desviarnos de este accionar diario que nosotros tenemos que tener. Y al momento de dar cualquier respuesta a cualquier cosa, en el momento que quieras soltar tu emoción, tienes que contar hasta 10 y decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y si yo soy cristiano, lo menos que puedo hacer es amar al enemigo. Lo menos que puedo hacer es amar al enemigo. Y eso nos va a dar, y eso nos va a evitar tantos sinsabores de la vida. Hermanos, si nosotros agarramos y nos proponemos mostrar a través de nuestras acciones, a través de nuestras reacciones, si nosotros nos proponemos mostrar nuestra fe, le aseguro que nuestra vida van a cambiar rotundamente. Y pruébelo en esta semana. Pruébelo hoy, que la semana es mucho. Pruébelo hoy. Cuando alguien le hable, cuando usted tenga que responder a algo, cuando usted tenga que ayudar, se le presenta la oportunidad, hágalo. Y no lo haga por usted. Lo voy a hacer. No, hágalo porque la palabra de Dios dice que hay que hacer. Por eso, hágalo por eso. Y así va a desarrollar una metodología de crecimiento espiritual que va a ser una bendición. Voy por la mitad del mensaje. Solo voy a... Es cierto, delante de Dios voy por la mitad. Se me fue la mano. Romanos 3, 20 al 26. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la fe viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. No hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermano, mostremos nuestra fe. Propóngase mostrar su fe en el lugar donde nos movemos, en cualquier lugar, sea entre cristianos, sea entre personas no creyentes, donde quiera que sea, con quien hablemos, propongámonos eso. De hecho, eso a veces hay personas que no son cristianas, que usted puede decir, oye, qué persona, una dama, tiene buen trato. O sea que a nosotros esto de la palabra de Dios nos pueda servir. Tenemos motivos de oración, porque debemos tener mayor gratitud al entender todo el tema de la gracia. El pastor me mandó un mensaje esta semana, un video, y en ese video habla de lo agradecido que tenemos que ser. Y eso no se nos puede escapar, y eso es parte de las obras. Eso es parte de las obras.
Tenemos motivo de oración. Tenemos que darle gracias a Dios por la muerte de Jesucristo a nuestro favor. Debemos ser más agradecidos por el perdón de nuestros pecados. Tenemos que orar al Señor para pedir perdón y comprometernos a ser mejores y a parecernos más a Cristo para que no se hable mal del cristiano. Tenemos que orar al Señor para no ser nosotros entes de crítica a los cristianos, al pueblo de Dios. Lamentablemente, cuando se habla mal de un cristiano, se envuelve a Jesucristo. Se envuelve a Jesucristo. Y a veces ahí se cumple lo que dice la Biblia: no sean piedra de... También tenemos que entender que lo que hacemos por otros no es suficiente para lo que se supone que un cristiano debe hacer. Que Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, ahorita no. Gracias por esta palabra de este día. Creo que tenemos una hermosa semana por delante, que posiblemente todos la vamos a vivir, casi seguro, porque solo Dios sabe, ¿verdad? Pero casi seguro vamos a estar vivos y presentes en esta semana que hoy comienza. Hemos sido desafiados a mostrar en esta semana el carácter de la nueva vida en Cristo. Señor nos bendiga en la palabra de hoy. Es una palabra que hay que estar predicándola de tiempo en tiempo, que no es que se nos olvida, es que tenemos muchas cosas y de repente se constituyen en más importantes que lo prioritario, que es mostrar a Cristo en nuestra vida diaria. Amén. Puedo levantar sus manos y decir: Señor, ayúdame. Necesito esta semana no amarrar el motor de nadie a mi vehículo. Aunque el deseo va a estar por la naturaleza humana, pero ayúdame esta semana a usar de misericordia, tener compasión, ayudar al pobre, al desvalido. Ayúdame, Dios, porque tú esperas eso de mí. Gracias, Señor. Hermano, ustedes sabían, de repente me trae el Señor esa memoria. Ustedes sabían que el Señor era pobre, que Él no era rico, como dicen los que predican prosperidad, que Él tenía la mejor mueblería de Nazaret. Entonces es un cuento. Él era pobre. Él era pobre, la Biblia lo dice. Sin embargo, Él ordenaba que se le diera de lo que a Él le daban para vivir y comer. Él le decía a los apóstoles que le dieran a los pobres. Usted sabe lo que está diciendo eso, la palabra. Para el Señor es muy importante la fe que se manifiesta con las obras. Diga conmigo: tengo que obrar para demostrar lo que digo que soy. Aleluya.
Wow, me gusta eso. Alabo a Dios por esta palabra. Gracias, Pastor Orlando. Me paré también para decir que hay un evento que no dije ahorita. Bueno, esta tarde vamos a ir a visitar Otero al doctor. Nos va a ubicar a Nelly, a mí, para ir esta tarde. Un momento muy duro, porque él le habló a Otero de la calidad de hijo que era ese hijo y la calidad de esposo que era ese hijo. Su única novia, 12 años de casado, embarazada para el segundo niño, y de repente, flash, la muerte. ¿A quién no le llega? Lo importante no es que llegue o no llegue, cómo me encuentra en Dios. Que nos ayude a buscar al Señor de todo corazón. Hay un anuncio que debo dar de un concierto, pero lo voy a hacer en el segundo culto y el otro domingo para todos nosotros. Póngase de pie, tenga la bondad. Quiero agradecer al Señor todas las personas que vinieron hoy a Buenas Nuevas, los que han decidido que Buenas Nuevas sea su casa. Es un motivo de alegría y de gozo y de gratitud al Señor para nosotros. Si usted ha tomado esa decisión y no ha llenado el volante que indica que usted decidió que Buenas Nuevas sería su casa, por favor pase por la carpa que está abierta al salir, pida una tarjeta, llénela y déjela, porque nosotros como pastores queremos juntarnos con usted. Queremos hablar y pasar un momento juntos de coinonía y de incorporarle oficialmente a Buenas Nuevas. Si hay hoy alguna visita que todavía no se ha convertido al Señor y has oído esta palabra y de esto que hemos hablado en este día, y usted no le ha entregado su vida al Señor, este es un buen momento para entregarle su vida al Señor. Y yo estoy aquí para orar por usted. Si usted va a tomar esa decisión, quiero invitarle que venga o traiga a alguien que usted trajo. Mañana es lunes y usted sabe lo que pasa los lunes aquí, y usted no puede de ninguna manera justificar quedarse y dejar de venir a una noche tan especial como es cada lunes en Buenas Nuevas. Les recuerdo el culto de mañana en la voluntad del Señor, y la tarjeta te la llena y ya luego nos comunicaremos. Dios bendiga su semana. Sea su semana bendita. Sea su semana una semana para demostrarse a usted mismo lo que usted es y dice ser en Cristo Jesús. Ahí está la semana. Disfrútela con su